Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo el canal 35.1 de TV UJAT y en Radio UJAT, la voz universitaria en el 96.1 de FM. Y estamos transmitiendo el canal 35 aquí en el SECOM, es un programa de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la UJAT. Para ustedes, un viernes ya casi acabando el año, estamos a 3, 4 días de 2024 y estamos cerrando la plática del año. Es un programa muy interesante. Fíjense, vamos a hablar acerca de la tecnología en la economía y también tenemos un invitado muy especial, el doctor Jorge Colorado Lanestosa, que nos va a ir a hablar aquí a nosotros acerca de la antropoética, también a hablar acerca de la importancia que tiene ver la ética en las empresas. Vamos a tratar de platicar estos temas con él. Naturalmente que tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, para sus mensajes, sus salutaciones o algo que usted quiera decirnos o sugerirnos en el programa Aprendamos Economía. Como siempre, todos los viernes me acompaña mi amigo Gildardo López Baños. Pues muy buenas tardes a todo el público que nos ve desde sus casas a través de TV UJAT y a los que se encuentran en tránsito, ¿no? Sí, van a pasar fin de año a sus casas, ¿no? Que van a comprar el pavo, o el lomo el para de hornear, cerdo, para hornear y todo eso. Ese tipo de cosas, ¿no? Que no le cambien, los temas que vamos a ver hoy son muy interesantes. Sí, eso es la verdad que sí. Yo creo que es un tema que tenemos que ver nosotros aquí en el programa Aprendamos Economía y tenemos que ver con la tecnología. Fíjate que un tema que a mí me llama la atención es cuando platicábamos antes de que armamos este tema de la tecnología en la economía. Me llama la atención el por qué la tecnología, cómo ha ido permeando en la actividad económica, en la economía, la tecnología. Y tengo una notita que me gustaría que la comentara aquí, por ejemplo, que cómo influye la tecnología en la economía, y dice que el progreso tecnológico, al incrementar la productividad de los factores de producción, amplía la frontera de posibilidades de producción de una economía de forma que ésta puede producir lo mismo con menos recursos, con los mismos recursos o con menos recursos. Pero acuérdate que el ser humano ha vivido, creo que 4 revoluciones industriales, ¿no? La primera fue cuando la máquina de vapor, de ahí cuando se metió la electricidad, y de ahí cuando se metieron los sistemas computacionales, y hoy la tecnología, la 4ª revolución industrial. Siempre el ser humano ha vivido estos procesos donde va evolucionando. ¿Te acuerdas la historia nos habla de la primera revolución industrial, donde Ned Ludd hizo un escándalo y destruía las máquinas de vapor porque le quitaba el empleo? Entonces también la tecnología, todos estos procesos del ser humano que ha ido evolucionando y donde afecta la cuestión laboral, siempre existe esa agresión contra lo nuevo, con lo que está generando. A veces la tecnología dice que muchas cosas van a provocar que el ser humano pierda su empleo, que desplacen nuevas profesiones, inclusive que te vamos a tocar el tema de la inteligencia artificial, que se habla muchísimas cosas de esta señora que vamos a comentar al rato. Entonces yo creo que más que satanizar a la tecnología, sino que hay que hacerla amigable, hay que hacerla de este lado, porque puede servir, como decíamos en una práctica que hemos tenido, que puede servir para beneficio del ser humano en muchas otras cosas, en donde tenemos que sanear, por ejemplo, las aguas de los ríos o el mar, o recolectar esa basura que está en los mares, o tapar el hoyo que está allá arriba en el planeta. Es decir, no podemos hacer un lado esta tecnología. Lo que pasa es que quienes producen los bienes y servicios la han adoptado para reducir costos, aumentar la productividad y ha desplazado la mano de obra humana. Entonces yo creo que más que otra cosa tenemos que ver el enfoque que tiene en la economía la tecnología, que es positiva desde mi punto de vista mío. ¿Tú qué opinas sobre esto? Sí, fíjate que el aspecto tecnológico juega un papel muy importante en la historia de la humanidad, ¿no? Pero fundamentalmente es en la sociedad en que vivimos, es a partir del siglo XVIII hacia acá, y quizás en los últimos 30 años actualmente ha habido todo un proceso de transformación. Tú comentabas que han habido 4 revoluciones industriales, o sea, cómo la tecnología, ¿sí?,
está vinculada a la economía por donde le busques, ¿no? Y está vinculada a la economía porque la forma social en que estamos organizados, ¿sí? Pues es exactamente una economía de mercado y se busca el desarrollo tecnológico y su aplicación con la finalidad pues de producir más con menos recursos, de tener mayor eficiencia y como se conoce, mayor productividad. Y bajar costos. ¿No? Y bajar costos. Pero nos olvidamos de algo. Nos olvidamos de algo cuando vemos y hablamos de la tecnología. Tú decías, la tecnología nos debe de servir a la sociedad. La tecnología es el resultado de muchos de la sociedad. Claro. Sí, lamentablemente es el resultado donde intervienen universidades, donde intervienen empresas, donde intervienen personas pensantes que generan, que crean cosas, ¿no? Y no es algo, o sea, no sale de la nada, sino que son todos unos procesos, de las personas, todos unos procesos históricos que se van modificando, se van ampliando, pero lamentablemente el desarrollo tecnológico no está al servicio de la humanidad. Es cierto, estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Y por qué no está al servicio de la humanidad? Porque la forma de organización que tenemos, de economía de mercado, está al servicio de particulares, de los que tienen el recurso para aplicar esa tecnología, bajar costo, competir y estar en competencia con los otros, con sus competidores y todo, para obtener finalmente utilidades y ganancias. Y hay una cosa que tú comentaste hace un rato, por ejemplo, ¿quién genera tecnología? Ese que estudió en una universidad. ¿Sí? Inventó algo. Y la cuestión es que el científico, su idea es crear. Es algo maravilloso, algo innovador, pues no sabe cómo hacerlo llegar a la humanidad. Y entra el empresario, el del negocio, y te dice, yo te ayudo. Ya le diste de alta, lo registraste ya. ¿Qué necesitas? Necesito X cantidad de dinero, ¿no? Yo te la doy. Entonces, él es el que hace el negocio. Y el científico, el que crea las cosas, se concreta nada más a mejorarlo, y el otro vendiéndolo. Y el creador muchas veces vende la patente sí. al empresario, y bueno, y el empresario lo explota. O sea, ¿cómo podría...? Y ahí, y te interrumpo, y ahí, como tú decías, ahí no llega ese beneficio a la sociedad. No, porque ya se le da un uso particular, privado, que tiene objetivos y metas totalmente diferentes. Todo el mundo dice, la ciencia y la tecnología debe beneficiar a la humanidad, ¿sí? Una forma de beneficiarlo, ¿cómo sería? Reducir la jornada laboral. ¿Por qué? Porque las condiciones tecnológicas, en lugar de trabajar, ahorita está en discusión en nuestro país la reducción de 8 horas, de 40 a 48. Claro. Parece que se está planteando una estrategia interesante, pero reducir la jornada laboral, eso beneficia a la sociedad. Porque existe la tecnología, hombre, para que pueda hacerlo. Lo hay. Liberar un poco esa carga, la presión que tienen los seres humanos y dedicarle más tiempo a cosas personales, a desarrollos humanos, intelectuales, aspectos deportivos, o pasear a algún lugar, ¿no? Así es, y eso no se da porque el uso de la tecnología se hace de manera privada. Y eso tiene muchas contradicciones y muchas complicaciones que tarde o temprano va a llegar a un nivel, por ejemplo, el empleo. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar porque el empleo va disminuyendo en función a cómo va aplicándose la robótica, a todo lo que hay? Todo eso. ¿Quién va a comprar? ¿Qué vas a hacer después, hombre? ¿O quién va a comprar? Sí. Por más que hay algunos que digan, bueno, ahora que paguen impuestos los robots,
¿sí? Yo lo he dicho muchas veces. Que ellos deben pagar impuestos porque son los que ya van a estar trabajando. Te están quitando el en la empleo fábrica. al ser humano, ¿no? Sí, Y están ellos produciendo y lo están dando mantenimiento, se le funde una cosa, se lo agregan, que le falta esto, le ponen. Es como un ser humano, te enfermas, ¿no? Y vas al hospital y tienes que trabajar. Entonces yo creo que pagar impuestos al robot, que es un tema que un día lo vamos a platicar a profundidad. Sí, así es. Te interrumpí. No, pero finalmente la pregunta creo que debemos hacernos como economista es ¿qué pasó con el trabajo humano? Que vamos a ver con nuestro invitado más adelante algo filosófico, ojalá nos dé tiempo para llegar hasta ahí, pero o sea, la tecnología, el desarrollo tecnológico es trabajo plasmado, acumulado, ¿sí? Finalmente es un trabajo, como el trabajo vivo que crea esas tecnologías, su creación lo desplaza. ¿Cómo lo va a beneficiar? Y ahí hay una evolución de la tecnología. Y hoy hablemos de la inteligencia artificial. Regresando, platicamos. Okay. Nos fuimos platicando estos temas de la tecnología en la economía y cuando salimos del programa hace un ratito, decía yo del caso de la inteligencia artificial. Hoy por hoy se dice muchísimo de ella. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la economía, la inteligencia artificial tiene esto de positivo. Se refiere a aplicaciones de tecnologías inteligentes para mejorar la eficiencia, productividad y toma de decisiones en diversos sectores empresariales, en la economía en particular. Algunos le dicen que tienen muchas ventajas, otros tienen desventajas. Yo me voy a atrever a leerte algunas aquí, donde dice que esto de la inteligencia artificial trajo algunas mejoras en la vida de la economía. Los que han encontrado algo positivo, que tienen mucho, dicen que como ventaja tiene la automatización de procesos, agiliza la toma de decisiones, fomenta la creatividad y mejora la precisión. Pero hay mucho más desventajas con respecto a esta señora, inteligencia artificial, que dice que hay desplazamiento de empleo, que hay un sesgo algorítmico, que falta de empatía, que hay menor privacidad, que genera una dependencia tecnológica, que provoca desafíos éticos, de la famosa ética que vamos a hablar con el maestro Jorge Coronel Larentosa un rato, posibilidad de ataques cibernéticos, menor resolución de problemas inesperados, limitaciones creativas, desigualdad de acceso a medios digitales. Hablan mucho de esta, inclusive nos han dicho que hasta va a desplazar al profesor en algún momento en la vida de las escuelas, ¿no? Sí, todo. Una serie de cosas que decir de la inteligencia artificial. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Mira, ahorita pues todo el mundo coincide que esta cuarta revolución industrial le llaman también la conocida como la 4.0. Le llaman 4.0 porque ellos, aparte de la inteligencia artificial, consideran a las tecnologías digitales y físicas, consideran al Internet de las cosas, le llaman, y a la robótica avanzada, más la inteligencia artificial. Esos tres se van a sí, los cuatro. ¿Y cómo se refleja todo esto? Bueno, se refleja que ahora puedes tener fábricas inteligentes, sistemas autónomos. Sin luz humano. Sin la mano humana obrar. Así es. Entonces, tuvimos un evento del 66 aniversario de nuestra universidad y cómo para estar al día en el avance escolar de las tecnologías, ahí no sé si te acuerdas que nuestro rector planteó en la página de internet cómo se va a empezar a aplicar en la universidad. Hicieron una prueba ese día, sí, ¿no? Una prueba, tener comunicación. Alguien tocó y alguien se comunicó al servicio escolar y esta persona encontró una voz. Sí, sí. La IA, que no es ninguna persona, ¿sí? Sino que es en base a la inteligencia artificial, te responde y te
Y cómo cuando le preguntas te contestan, Contesta. no tengo, No tengo esa información. esa información. Pero, o sea, la inteligencia... Pero tienes que alimentar al final de cuentas tú, hombre. Sí, lo vas alimentando y vas alimentando, pero esos beneficios de tener el uso de esas tecnologías significa que también vas desplazando al trabajo, Al género humano. Claro. al ser humano. Y fíjate que unos días leí una noticia, no para asustarse, dice que un robot, no sé si en Japón, no siguió las instrucciones del que se la dio y se le fue y lo agredió. Algún corto, algún... No sé, sí, puede sí, ser posible. Sí. Puede O sea, ser yo posible. me refería a esa película de unos robots, que no sé qué cosa, ahí media rara, y hay que tener cuidado porque también nos podemos equivocar. Sí, pero además esto ha generado mucho ruido. Claro. Acaba hace unos meses en Estados Unidos, no sé si te acuerdes, que se armó una huelga en los puertos Ajá, de carga y de descarga. sí. ¿Y cuál era su demanda principal de negociación? Que trabajaran y que quitaran la Que automatización. no se mejoraran los sistemas del sistema de automatización para cargar y descargar, sino que se hiciera más manual. Así es. Sí. Entonces, están viendo que es un gran problema. Hay una foto famosísima hay una línea de producción donde hay soldadores en una empresa. Ajá, de autos. Se pierde la foto, ¿no? Ajá. Donde están soldando y luego sale otra en el mismo lugar, pero ya no hay ningún soldador, sino es un robot, los robots que están soldando. Entonces, ¿cuántos obreros Se desplazaron. se desplazaron? Y nada más un fulano está en una cabina, como dijéramos ahí, dirigiendo en una computadora, programando todo eso, y ya. Sí, con sistemas autónomos. Pero los vehículos, el chofer Ya no existe. va a ser historia, ¿sí? Los vehículos van a tener sus propios sistemas para moverse y ya los hay. O sea, hay una diversidad de cosas que va. Esto sería interesante si ese avance tecnológico y científico en su aplicación beneficiara a la humanidad. Así es. No a un grupo selecto que tiene el control económico y las decisiones. Porque sí, está avanzando, pero ese avance va en contra de los intereses de la humanidad, del ser humano. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Y eso No yo es creo correcto. Pues. que lo tendríamos que filosofar más al rato con nuestro invitado filósofo. Sí, que el maestro tenemos. Corral. Entonces, fíjate que hay un detalle con lo que tú decías. A eso, quizás no está muy lejos. En nuestras profesiones, con el desplazamiento del ser humano, con la tecnología ya encima, ese 4.0 que es juntar todo lo que está aislado en un solo bloque. ¿Qué va a pasar con ingenieros? ¿Qué va a pasar con esos ingenieros mecánicos eléctricos? ¿Qué va a pasar con, no sé, alguna profesión ¿Qué va a pasar con la especie humana? Porque Ahora, es... ya no trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿no? ¿Cómo vas a sostener ¿Quién va a dar un ingreso para comprar lo que se produce? Sí, porque sí, se está elevando la capacidad productiva como jamás. Y la tecnología igual, pero... ¿Y quién va a comprar esos volúmenes de mercancías? Si no tengo un ingreso, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo va a resolver la humanidad? Obviamente, no sé, y no tarda mucho. Porque las cosas están de forma vertiginosa que estamos viendo la tecnología. La tecnología ha creado una actitud muy diferente al ser humano y no es que esté mal, sino está mal usada, está mal empleada. Yo creo que debemos pensar por esta parte y ser un poco más ético con lo que estamos haciendo. Pero como tú decías, y lo decíamos hace un ratito, realmente lo maneja quién, los intereses de personas sin escrúpulos. Sí, pero... Es un negocio y punto. No es que no tengan escrúpulos, es la forma social en Pero que es que estamos así es. organizados. Bueno, es que ellos personifican esas relaciones. Esto es mío y yo lo produzco y punto. Así es, porque esas son las reglas. Y en ese sentido estamos
estamos inmersos. O sea, pero son reglas que tiene que llegar un momento en que se tiene que reflexionar profundamente, ¿sí? Y ahí juega un papel muy importante las universidades. Las universidades, el otro día que se entregó unos diplomados donde la ONU participó con la UJAT, me gustó el representante de la ONU que dijo, bueno, es que ahorita ya no debemos de pensar nada más en hacer negocios, sino en cómo solidarizarnos con los demás, cómo sacarles los problemas, cómo tratar que lo humano es un factor muy importante. Sea humano, sí, así es sencillo. Sí. Que el humano sea humano, así es sencillo. Así es. Que tú pienses en la humanidad. Y que no el mercado es el que domine, predomine y decida el comportamiento de la sociedad. Y estos elementos de la tecnología ha impactado en la manufactura, en la economía. En todo. Ha impactado en las finanzas, ha impactado en los transportes, el manejo de las cosas que se producen, ha impactado en el empleo. O sea, en todo. En todo. En la producción, en la distribución, hasta en la el agricultura. consumo, en todas las partes, en todo. Hasta la agricultura. Y creo que es un callejón sin salida si no tomamos decisiones como especie humana. Y esto no es un boleto nada más de los gobiernos. Lo va a comentar el maestro. Sí. No es nada más de los gobiernos, es un problema de todos. Humanos. Donde tenemos nosotros el privilegio de trabajar en una universidad, ir replanteando para que las nuevas generaciones de jóvenes profesionistas piensen lo crítico que es todos estos aspectos que se van acumulando. Pero que lo veamos bien y busquemos una solución, no como los principios de destruir, no de destrucción, sino ya está. ¿Cómo puede beneficiar a la humanidad? Hacer propuestas, hacer alternativas. No, nada más, no me gusta, no lo quiero, no, es que ahí está. Ahora, ¿cómo nos beneficia? Yo insisto en que hay mucho por hacer de recomponer el planeta. Muchísimo. La casa grande. Así es. Si no la vemos de esa manera, podrá estar la tecnología y no nos va a impactar en ningún beneficio del ser humano. Sí. Así es. No puede ser un beneficio exclusivo para particulares. Tienen que formar parte toda la sociedad en su conjunto. Yo creo que la economía, vamos cerrándola porque viene nuestro invitado, ha realizado una transformación profunda en la economía. ¿Qué te parece a ti? No, sí, y tenemos que replantearnos. Y más ahorita que hay una coyuntura donde lo social, lo humano en nuestro país está jugando un papel muy importante. Y tiene entrada. Tenemos que meternos en ese sentido y con ese enfoque. Bueno, ahí viene nuestro invitado. Bueno, vamos a hablar. Bueno, como le decíamos al principio del programa, que tenemos un invitado y está con nosotros. Yo aquí tengo al doctor Jorge Curaro Nestosa, profesor investigador de la División de Ciencias Económico-Administrativas, y pues que prácticamente viene a hablar un tema interesantísimo. Es el filósofo de los contadores, el maestro, el doctor Curaro Nestosa. Filósofo de la contabilidad, me decía él. Exacto, filósofo de la contabilidad. Así me decía. Bueno, pues está con nosotros. Es un tema bastante interesante que antes que entramos al programa, platicaba aquí con Gildardo este tema que tiene que ver, él le llamó así la ética empresarial, una aproximación, y vamos a centrar nuestro análisis en un tema muy interesante de filosofía, la antropoética. Ese tema que tiene que ver, que es algo con Edgar Morin, y naturalmente que son cosas que tenemos que ir revisando, maestro. Yo aquí tengo mi acordeón, como diríamos en clase, claro, donde voy mencionando, y le decía yo, acerca de la ética, de la antropoética, que son términos que no son comunes, solo los filósofos como usted pueden manejar estos términos. Y para obviar muchas cosas, él es maestro, el doctor Jorge Curaro es doctor, y es maestro de la división académica, da filosofía,
todo lo que está orientado hacia esa parte. Sí. Y hace unos análisis. A mí me gusta mucho lo que él plantea con respecto a cómo ver la contrariedad de ese enfoque y de las cosas que plantea el doctor Jorge Corrado Nostroza. Yo me atreví a escribir esto Claro, maestro. sobre la antropoética y debe considerarse como una ética de la conciencia, de la conceptualización compleja del género humano que comprende la triada individuo, sociedad, especie, donde las interacciones entre cada uno de ellos los hace sostenerse, retroalimentarse y religarse. Eso dice Morín. Perfecto. Eso dice Morín. Y yo aclaré, individuo, Sí. persona considerada separadamente de los demás, cualquier ser considerado separadamente de los demás de su misma especie, persona no identificada. Sociedad, agrupación natural o pactada de personas organizadas para cooperar en la consecución de determinados fines. Especie, conjunto de elementos semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes. Eso, maestro, este es su público que lo está viendo, los colegas de ASEA y todos aquellos. Bienvenido al programa, maestro. Gracias, maestro, gracias. Buenas tardes al público, a ese teleauditorio que tienen ya ustedes muy nutrido, ¿no? Algo. Sí. Fíjense que sí nos ven. Sí, ¿cómo no? Sí, sí. Pues adelante, este es su programa. Gracias, maestro. gracias, maestro. Que hablemos de la antropoética. Sí, bueno, en primer lugar agradecer, como siempre, la invitación a este que es mi tema y que es mi pasión intelectual, ¿no? ¿Cómo que le decía Ustedes maestro Chablé? saben. ¿Ah? El filósofo de la Sí, contabilidad. así con un poco de sorna me levantaban los brazos cuando me veía en los pasillos, mi filósofo de la contabilidad, me decía, y me abrazaba. Nunca se me va a olvidar esa. La Pero forma es cierto. Sí. Yo creo que un programa que tuvimos que habló de Sí. cómo fue usted enrolando la filosofía con la contabilidad y ese programa estuvo muy bueno. Y también en la semana de contabilidad hace como 2 años que Ajá. hablé de Luca Pacioli y sus Ajá. raíces filosóficas de la contabilidad, que no creían que podía tener raíces filosóficas. Y Ahí lo, así es. ahí lo abordé. Pues Es ya que la le filosofía está en todo realmente. Claro. Además que hay que rascarle para encontrar lo que ahí está. Ya le Está interrumpí presente. el tema de la antropoética, maestro. Sí, claro, no, de eso se trata. Bueno, justamente tiene que ver con mi trayectoria. Rápidamente soy contador público, estudié administración y me dan muchos sectores públicos y privados. Desde siempre me interesó las ciencias sociales, cuestiones un poco de personales. Estudié la carrera de contador público, de la cual yo viví toda mi vida. Y muy, Ha vivido de ella. Y muy agradecido con mi profesión, muy orgulloso de ser contador. Pero siempre yo paralelamente estudiaba cuestiones de economía, sociología, de lo que cayera, ¿no? Y discutía. Ávido de conocimiento. Ávido de conocimiento, hasta que años después ya me fui enfocando y ¿Cómo fue me que di se cuenta interesó que por era la filosofía. Eso iba a preguntarle. Sí. ¿Cómo se dio usted cuenta, cómo se interesó por hacer una maestría y un doctorado en filosofía? Claro, porque cuando uno, y le pasa a cualquier Ajá. científico, ¿no? De las ciencias naturales, de las ciencias exactas, que cuando profundiza y se empieza a buscar las causas de las causas de las causas, cuando viene a ver, ya está metido en una cuestión filosófica, que es la búsqueda de las causas supremas y últimas, como decía Aristóteles, ¿no? Claro. Entonces va uno buscando y dice, bueno, ya la economía, esto que yo estoy buscando, ya no me lo explica. ¿Sí? No me lo explica esto la sociología. Más allá Entonces ya empieza uno ya con los temas filosóficos. Ajá. Y bueno, anduve siempre como autodidacta estudiando libros de filosofía, introducciones, bibliografías, biografías de filósofos, y me apasioné con eso. Entonces, en un momento ya en el 2000, hace 20 y tantos años, hice una maestría en filosofía en Guadalajara. Y entonces, y desde ahí me empecé a perfilar hacia la filosofía, el campo de la ética, porque antes me gustaba mucho la metafísica, las cosas así más abstractas, en fin, las cuestiones de la teoría del conocimiento me encantaban, me siguen gustando, pero luego me di cuenta, valga la comparación, no es comparación, pero Sócrates, el gran maestro hace más de 2000 años, fue el que empezó a romper con esa búsqueda del origen de las cosas en el cosmos. Y dijo, a mí me interesan los temas humanos. Yo dije, cuando leí eso, dije, exactamente lo que me pasa a mí. Me interesan todos los temas, pero me interesa la cuestión humana. Porque finalmente yo soy un ser humano, no soy jupiteriano, ni marciano. No eres cosa ni nada. Sí, ¿no? sí, está bien el cosmos, me gusta mucho la astronomía y todo, pero a mí me interesa la problemática humana, específicamente, los problemas, el mal, ¿no? Los conflictos humanos, las guerras, y yo quiero entender un poco más sobre esto. Entonces me di cuenta que de todos los campos de la filosofía, a mí lo que me interesaba era la ética. Entonces, terminando la maestría, me fui enfocando.
Desde entonces yo propuse aquí a un rector, no me voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Pero un rector de hace muchos años, hasta por escrito le pasé que había que crear filosofía en la universidad. Me dice, muy buena idea, Jorge, me dice. Pero como no pasaba nada, un día estaba yo, me acuerdo, esto es una cuestión anecdótica, en un programa de radio de un amigo, José Rubén Ferrer, que paz descanse, y nos invitaba a mí y a otro grupo de maestros del tecnológico, y entonces salió el tema de la filosofía. Y entonces yo le dije, bueno, pues yo lo he propuesto, le digo, pero bueno, ojalá algún día lo hagan en la universidad, le digo, porque una universidad sin filosofía es como un cuerpo sin cabeza. ¿A qué dije eso? Entonces, no les gustó al maestro pero creo que prendió, y como él es, ese rector, el rector es una persona muy letrada, sí. Pues a poco tiempo no se creó la licenciatura, pero sí se creó la maestría. La materia. Luego vino la maestría, sí, en filosofía aplicada, y alguna vez di unas clases de filosofía de la religión, pero sí se creó la materia, filosofía, en dos materias lo dividieron en filosofía y ética, ética y filosofía, pero lo dividieron en dos, y yo las dos las impartí. Luego fueron reduciendo esta materia, por cierto, hasta que quedó ahora en filosofía y ética profesional. De hecho, yo participé en la elaboración del programa, y un comercial, ojalá me tomen en cuenta para la revisión de esta ocasión. Yo creo que sí. Porque la filosofía en la UJAT es de lo que le llaman como los técnicos, los pedagogos, transversal, del área general. Institucional. Del área general e institucional. Porque se enseña en todas las carreras. Así es. Entonces, ahí yo aquella vez lo hice con otros dos profesores, uno de ellos, por cierto, ya falleció. Entonces hicimos eso, y ahí yo introduje en ese programa mi huella, y se lo platico a mis alumnos, es la parte del pensamiento complejo. Creo que puse al día ahí a la universidad en este pequeño nicho, al día en la parte filosófica, porque incluía a este gran pensador del que quiero hablar, que es Edgar Morin. Porque en francés se pronuncia Morin, ya estoy acostumbrado porque estoy en el medio, ¿no? Entonces Morin, pero los filósofos dicen Morin. ¿Sí, no? Bueno. Como digo que no. Oui. Como aquel que le platiqué. Y entonces así fue como yo ya me fui metiendo más al campo de la filosofía, y de hecho cuando ya se abre la materia, como más de 15 años, casi 20 años, yo antes daba administración, muchas otras materias. Entonces hablé con el director en turno, ya no me acuerdo qué era, le digo, ya no me dé, por favor, ninguna materia que no sea, ya llegué a donde yo quería, ¿sí? Y entonces así fue como empecé a ser profesor de filosofía hasta el día de hoy. Qué bueno. Es un poco la historia. Y yo les quiero contar, por primera oportunidad, así muy breve, así, qué es lo que yo trabajo con mis alumnos en filosofía, porque esto le puede servir a los profesores de las otras divisiones. Algunos, por cierto, lo digo con modestia, me consultan porque no hemos conocido en seminario y todo, y yo una vez hice una mediantología que nunca la he perfeccionado y la he compartido con otros profesores, porque soy de los pocos, hay por ahí un maestro que es filósofo, entre ellos José Félix, que también es economista, se dedica más a la economía, conoce muy bien el pensamiento complejo. Entonces, pues yo me he estado más enfocado. Entonces, ahí a través de los chats y las comunidades de aprendizaje, comparto. Siempre estoy compartiendo. Yo le leo lo que usted manda, yo lo leo. Sí, ¿verdad? Yo le leo a usted. Comparto algunas cosas en los chats de profesores. Algunos me dicen, ya deja de estar poniendo esa cosa que nadie le entiende. Digo, bueno, no le entiendes tú, no lo veas. Pues yo lo hago pensando en los profesores de filosofía, en el chat de la comunidad ASEA, pensando en los profesores de filosofía de esta división. Y en otros chats de otras divisiones, pensando en los profesores de filosofía, sobre todo la parte de pensamiento complejo. Esa es la historia. Hablemos de la antropoética. Claro. Bueno, mire, Edgar Morin es un filósofo, sociólogo, antropólogo, poeta, historiador. Bueno, es una cosa tremenda, ¿no? Además, un hombre muy viejo. Él debe estar corriendo los 104 años. Morin nació en el 1921. ¿Y vive? Vive y está lúcido. Ya ahorita sí ya casi no sale. Antes salía, hasta el año pasado salía, viajaba, daba conferencias. Le acaban de dar, creo que el príncipe de Asturias, Macron, él lo abraza, él con su bastón lúcido. Sigue escribiendo libros. Todo el año pasado publicó un libro sobre Ucrania. Lo tengo en, ¿cómo se llama eso? Electrónico. Sí. Está en la lista para leerlo ahora en vacaciones. Durante la pandemia escribió 2 o 3 libros. Uno donde habla de sus 100 años de vida, hace un recuento, y uno sobre la pandemia, lecciones de la pandemia. El hombre está en la jugada, así como decimos aquí, al día. Si yo ahorita abro aquí tweets, que ahora se llama X, aquí voy a encontrar 1 o 2 del día de Edgar Morin,
donde está opinando sobre la guerra en Ucrania, sobre la guerra en el Medio Oriente, siempre haciendo algún tipo de ¿Cómo crítica. es que le dicen en esto cuando crea tendencia, no? Sí, crea tendencia, tiene miles de seguidores, ¿no? Yo lo conocí en México en el 2011, ¿sí? Me autografió un libro que acaba de publicar entonces que se llama La Vía, donde da una serie así como de caminos para la humanidad para resolver todo tipo de problemas. Doctor, Sí. está bien, No, sí, sí. está bien la Ya, adelante, historia adelante. y los Pero datos. ¿sabes qué? Continuamos después del corte. Sí, después del corte. Bueno, seguimos platicando este tema con el doctor Rogelio Cabrera Sosa y le interrumpí aquí a mi amigo Bilardo la pregunta al doctor. Adelante. Fíjate que el tema que lamentablemente el tiempo ya se nos muy fue breve, un cuarto. es muy breve. En un mundo donde la violencia, el cambio climático, el deterioro social, surge este concepto, ¿no? Este Sí. nuevo concepto que de alguna manera nos da a entender la pérdida de lo humano, y esa pérdida porque hay ciertas variables o ciertos aspectos que se consolidan. Una de esas es el mercado, otra es la tecnología, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Cómo se resuelve? O sea, ¿cómo es este enfoque filosófico de antropoética? ¿Cómo resuelve ese gran problema Claro. que tiene la especie humana? Exacto, y muy bien dicho con lo de la especie humana, y agradezco mucho la pregunta. Lo voy a sintetizar porque este tema es muy extenso. Efectivamente, todo eso que acaba de mencionar, yo lo planteé precisamente como título de esta participación mía, la antropoética, una brújula para navegar en las incertidumbres del siglo XXI. O sea, todo esto se puede resumir que genera mucha incertidumbre. Lo vemos inclusive en las caras, en los rostros a veces de los alumnos. ¿Sí? Es el desconcierto, ¿no? Y eso genera distintas formas de fugarse, ¿no? Claro. Ya sabemos, incluyendo fugarse de la universidad, claro. Es decir, todo. Pero ese desasosiego que hay ante un mundo que pues, tiene rasgos de caótico. No quiero decir que sea caótico, porque no todo está mal ni todo está... Pero sí, por cierto, el pensamiento complejo se nutre de una de las teorías, de más de 10 teorías, es la teoría del caos, una de ellas, la teoría de sistemas, son más de 10 teorías. Todas vienen de distintas ciencias, de las matemáticas, de la física, de la biología. Entonces este pensador precisamente, dado que es un hombre de muchos años y participando en guerras de la Segunda Guerra Mundial, tiene una visión. Entonces él escribe un libro que le encarga a la UNESCO en el 2000 que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Los pedagogos los conocen muy bien y de otras profesiones. Lo recomiendo mucho porque yo en mi tesis doctoral sostengo que en ese librito de más de 60 libros que ha publicado, en ese librito está sintetizado el pensamiento complejo de Morán. O sea, toda su obra magna ahí está realmente. Claro, sintetizado, es este libro que está aquí, y además lo va a presentar al público. Aquí está, Los 7 saberes. Esta es la edición de la UNESCO. Bueno, que se lo encargó, hay una cátedra de la UNESCO que se llama Edgar Morán. Y entonces, pensando en el siglo XXI, y ahí propone 7 saberes, y esos saberes dan al clavo. A mí me llamó la atención que el 7º saber es la ética del género humano, que luego él le va a llamar antropoética. Ahí fue donde me di cuenta que a él lo que más le interesaba era la ética, que todo lo que explicaba de física, química, astronomía, todo realmente era para llevarnos a la ética. Pero una ética antropoética, una ética con base en la antropología humana, no la ética clásica, ¿sí? Que la ética clásica es la ética de Aristóteles, de Kant, la ética de las virtudes, lo que hoy le llaman los valores, y está bien, eso sigue ahí, pero no explica el cómo y el por qué. Entonces él dice que una ética universalista, por ejemplo, una ética angelical, que la gente a veces no puede cumplir, nos ponen la vara muy alta, porque no considera la condición humana. Uno de los saberes es enseñar la condición humana a los estudiantes, y yo lo trabajo con la antropología compleja de Edgar Morán. Él escribió varios libros de antropología que tratan de explicar qué es un ser humano. Entonces, si ya sabemos lo que es un ser humano, no con precisión, porque no son ciencias exactas, entonces podemos hablar de una ética o de una moral y de unos valores
pero que se acoplen a la condición humana, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, entender la condición humana, ¿sí? Entender la cuestión, hasta donde se pueda, la cuestión del mal, de esas conductas antisociales, de las guerras, de la complejidad del mundo, de la complejidad de la propia realidad humana, de que el ser humano es un ser hipercomplejo, dice él llama homo complexus. Los humanos somos un ser complejo, que portamos un cerebro, el Homo sapiens porta un cerebro, a partir de la evolución, un cerebro hipercomplejo. Morán sostiene que el cerebro humano es lo más complejo del universo conocido, porque lo complejo es aquello que contiene muchos elementos y que interactúan. Mientras más elementos tenga un sistema, el cerebro es un sistema, y más interactúe, imagínense las interacciones de un cerebro, más complejo es. Ok, pero el planteamiento, o sea, nos permite conocer la situación actual de la humanidad. Claro. ¿Qué se propone o a través de qué mecanismo podemos conciliar todos esos aspectos, vamos a llamarle negativos, que la sociedad está viviendo? Claro. O sea, ¿hay algún planteamiento para...? ¿Cómo no? ¿Como cuál? La propuesta de la antropológica y de los 7 saberes es precisamente primero entender lo que es la condición humana, para no idealizar, qué es un ser humano. Y a partir de eso, uno de los saberes precisamente es la comprensión humana, comprender al otro. Si yo sé lo que es un ser humano, el que tengo enfrente, ¿verdad? Mi novio, mi maestro, mi jefe, entiendo que es otro ser humano complejo igual que yo, puedo entender sus conductas, puedo comprenderlo y se debe fomentar la comprensión humana. Él ya no habla del amor, aunque en alguna parte habla del amor, y en base a eso él rescata valores como son la fraternidad humana, la solidaridad, fomentar la solidaridad humana a partir de la comprensión, pero que un ser humano que se interesa no nada más por el otro y la sociedad, como lo explicaba el maestro, ¿sí? Se interesa por el otro individuo, por la sociedad y por la especie humana. Por eso es antropoética. El hombre en la parte la ética, especie sí, humana, la especie. Interesarse por el planeta. Dice que hay que desarrollar una conciencia planetaria, da unos mandamientos. Aquí en este libro vienen los mandamientos de la ética una vez compleja. lo leí, ese librito. Exacto. Hice una maestría en educación y lo hice. Entonces, resulta que ahí, es un ese libro clásico. Entonces, como al hombre lo ubica Morán como un ser planetario. Así es. Que no tiene nacionalidad, eres terrícola. Y interesante ese libro. Y eso hay que fomentarlo en los estudiantes, la conciencia planetaria, y a partir de una conciencia planetaria, una ética planetaria, en la que el ser humano está interesado en los demás. Otra pregunta, porque ya se nos acaba el programa. Como se comentó en el programa anterior, una gran familia. Así es, somos la familia humana. La familia humana. La familia humana, la especie humana, le que, llama él, que al final de la cuentas, especie homo. todos estamos emparentados en la vida humana. Sí, Es claro que el programa anterior, hablamos, ¿qué fue el viernes? ¿De qué? Ya pasadísimo, a principios de primer viernes de diciembre. Pero con realismo, es una ética realista, porque es una ética compleja que reconoce la complejidad de la realidad, la complejidad de un ser humano y la complejidad del mundo. Si no, sería una ética, como él dice, angelical, entonces nunca va a funcionar. Claro. Él dice que el Homo sapiens no nada más es sapiens, sino que es demens. Yo le digo a mis alumnos, en el lenguaje choco somos sabiolocos, entonces ya no se idealiza el ser humano, porque no somos ángeles, ¿sí? Sino somos seres humanos con defectos, con deficiencias, con ilusiones, con errores, con deseos. Se le ha dado, o sea, vivimos un momento donde la tecnología es un factor que todo el mundo gira alrededor de ella. Así es, aquí ¿sí? está. Y nos ha deshumanizado totalmente. Exacto. O sea, ¿cómo ve que actualmente en México se le está dando mucho enfoque al humanismo? O sea, que no solamente las ciencias duras, sino que también las ciencias humanas formen un papel muy importante en la formación de los estudiantes, ya que estamos comentando sobre ese aspecto. Muy bueno, maestro. La nueva escuela mexicana, precisamente de la educación, y el llamado humanismo mexicano, que justamente es un humanismo. El humanismo viene desde los griegos, desde siempre, sobre todo el pensamiento griego. Pero el humanismo mexicano quiere decir que, lo que yo lo entendí, inclusive al expresidente y a sus teóricos que están detrás de él, se basa en conocer las raíces, nuestras raíces
antropológica, que es lo que hace precisamente Morán, una ética con raíces antropológicas. Fíjense, porque estamos casi terminando el programa. Sí. Yo le quería preguntar el tema de esta relación que tiene el individuo, el hombre, en la sociedad y en su especie. Entendamos la antropoética, esa relación que tiene el ser humano en su propia sociedad, en su propia especie. Yo le preguntaría, ¿cómo, esto, si usted se lo platicara a nuestros alumnos, cómo le haríamos entender a ellos la situación de la antropoética en su formación profesional? Es exactamente lo que hago en el programa. En nuestro programa, en la primera, tercera parte es la filosofía en general. Muy bien. Vemos a los griegos, vemos la ética clásica que le llamamos. Luego entramos a la ética compleja, pero para poderla entenderlo vemos una parte de la antropología compleja, la antropología de Edgar Morin, con textos de él, que yo fragmentos que doy, y videos también. Entonces vemos la condición humana y la discutimos, y ya luego nos metemos específicamente ya a la ética. Y al final lo aplicamos al código de ética. Por ejemplo, con los administradores lo aplicamos al código del administrador, hacemos una revisión crítica con pensamiento crítico y complejo del código de ética del administrador, y lo mismo del economista, los del mercador, porque siempre me toca de las cuatro asignaturas. Y ahora le estoy incluyendo, ya, pero eso ya como un plus le digo yo, porque no está en el programa, la ética empresarial. Algo más que ya se nos están haciendo. Todo un esquema, una estrategia. Ya pues, se nos acabó el programa. Algo más a los que nos están viendo en este momento. Pues que se acerquen al pensamiento complejo, muy sencillo. Si le pican en el YouTube y le ponen nada más Edgar Morin, 7 saberes, le van a aparecer cualquier cantidad de videos. Sí. Y la verdad que es una delicia platicar con usted, ahorita, fue el tiempo. Pues ya para la próxima vamos a tratar de que sea el programa completo. Completo para entrar en los detalles. Despide el programa, amigo. Bueno, nos vemos el próximo viernes y ya se acerca. Ya pasó la Navidad, Ya se ya acerca fin de año. Entonces hay que tomar con moderación. Nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto.